por ejemplo, en el mío, el reverso, pues pensé que tenía que ser como lo más abajo posible, ¿no? Ujú. Y solo me tuve que saltar, mi secuencia era como de 6 hojas y terminé poniendo el reverso como en la cuarta porque todo lo demás estaba como con muchas A's y muchas T. ¿Y de qué tamaño te quedó más o menos? El primer, El PCR. el PCR, ah, no lo conté. Así que lo revisamos el miércoles, ¿está bien? Ok, sí, gracias. Recuerden que hoy me entregan quienes falten los primers, ¿no? Los normales. Entonces, estábamos hablando, aunque ya estaban un poquito cansados de elementos P. ¿Qué estábamos hablando de esos transposones? ¿Recuerdan? Que son elementos que van como saltando en la parte del genoma y al hacer como mutaciones te permiten ver como qué pasaría si se ponen en esas distintas partes en las que se insertan o algo así. Y hablamos del PCR inverso. Sí. ¿Podemos avanzar o lo vemos un poquito más? Sí, agradecería si lo viéramos un poquito más lo del Bien. PCR inverso. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, en C. elegans fue importamos un transposón de Drosophila. La familia de esos transposones se llama Marina. Y el transposón particular que importamos es MOS1. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue generamos dos arreglos extra cromosomales y los pusimos en C. elegans. Uno tiene un promotor de heat shock fusionado a la enzima, me corrige, el gen codifica para una transposasa. ¿Qué era una transposasa? La enzima que movía los transposones. Exacto. Y otro arreglo extra cromosomal era literalmente el transposón, tal cual, el MOS1. Entonces calentábamos a los gusanos, se activaba el promotor heat shock, se expresaba el gen de transposasa y se traducía a proteína. Y ahora sí podía movilizar a donde quisiera a este gen. Entonces se iba a insertar. ¿Sí? En algún lugar se insertó este transposón y vamos a pensar que afectó un aspecto del desarrollo en C. elegans. Quizás no se formaba bien su faringe. Ahora, ¿qué hicimos? Se centró en una parte del genoma, ahora lo cortamos con una enzima de restricción. Escogimos una enzima que sé que no me corta el transposón. ¿Sí? Y después lo ligué, este fragmento. Yo tengo primers que a diferencia de los que hicimos nosotros, estos corren hacia afuera, que sería algo ridículo, ¿no? Como platicábamos en la clase pasada. Pero ya no, porque ya ligamos este producto. Entonces ahora amplifico aquí y genero esta cadena. Amplifico acá y genero esta otra cadena. Ya tengo algo que es justo la secuencia que flanquea a la inserción del transposón. Mando secuenciar esto que amplifique y ahora puedo saber dónde cayó la inserción. ¿Sí? Puedo estimar cuál fue el gen afectado que afecta en este caso particular el desarrollo de la faringe en C. elegans. Lo puedo hacer súper rápido. Es extracción de ADN, digestión, ligarlo y luego PCR inverso y mandar secuenciar. Entonces es un método muy eficiente, ¿no? Y donde está mucho más desarrollado es en Drosophila, ¿sí? Ahora, algo genial que se puede hacer en ratones es recombinación homóloga. Tú la puedes inducir. Obviamente eso pasa en todos los organismos que tienen sexo. Por ende, hay meiosis, tienen
recombinación, pero no en todos los organismos tú lo puedes inducir en el laboratorio. Con los hongos lo puedes hacer. Tristemente, con Drosophila y con C. elegans no. Ni con P. cebra, ni con Xenopus, pero sí con ratones. Puedes generar, por ejemplo, ratones quiméricos. ¿Qué puedes hacer? Tenemos dos tipos celulares en el embrión. Tenemos células que son de tejido extraembrionario y tenemos células que son de tejido embrionario. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del desarrollo temprano en mamíferos. Las células de trofoblasto van a formar la placenta, pero la masa celular interna, esas células, si estas blastómeras, van a constituir al embrión. ¿Sí? Entonces tú puedes tomar una blastómera de esta masa celular interna y la puedes modificar genéticamente. Se van a comportar como células madres embrionarias y puedes tú hacerles por recombinación modificaciones genéticas. Por ejemplo, tú podrías incorporar ADN externo. GFP o otra proteína reportera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Miren, ese circulito que está aquí es el trofoblasto. Aquí es este como pequeño triangulito de células, es la masa celular interna. Ustedes pueden tomar este embrión en ese estadio y tomar una de esas blastómeras. Esta blastómera la pueden cultivar, ¿sí? Como los medios de cultivo que utilizan, por ejemplo, Teregasca o Talina aquí también en micro, y hace su cultivo, se puede hacer también con este tipo de células. Y ya que proliferaste estas células, ahora le puedes meter un vector. Y este vector se va a recombinar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Lo tengo aquí mejor? No, no lo tengo bien. Aquí está. Lo que va a pasar, ¿sí? Es que, no sé si para el knockout, si quieren ahorita hablo mejor más a fondo de cómo es esta recombinación homóloga. Entonces, después, estas células transformadas las puedes microinyectar en un nuevo embrioncito, igual en la misma región de blastómeras de la masa celular interna, lo que conforma el embrión, y puede proliferar de manera adecuada y pasa a generar a partir de ahí ratones quiméricos. Y luego lo seleccionas por PCR, ¿sí? Porque esperarías que hubiera presencia de este arreglo genético en varias de las células. A seleccionarlos los cruzas y generas ratones heterocigotos. Cruzas macho con hembra y, como buena genética mendeliana, una cuarta parte de la progenie van a ser ratones transgénicos homocigotos. Ese es cuando insertas algo. Entonces, ¿han escuchado este concepto? Pero lo pongo un poco aparte. Creo que son como organismos en los que apagas ciertos genes o les pones ciertos genes nuevos, ¿no? Exacto. Cuando los apagas, cuando haces una deleción, llamamos knockout, ¿sí? O sea, quitamos a este gen, digamos. Cuando hacemos un transgénico, insertamos algo, le llamamos knock-in, insertamos este arreglo. Y lo que vamos a ver más adelante acerca de genética reversa, cuando bajamos la expresión de este gen, por ejemplo, por RNA interferente o morfolinos, le llamamos knockdown. ¿Sí? Eso solo es para tener el léxico. No nos vamos a hacer expertos de esas técnicas por esta clase y la antepasada, ¿no? Solo es para que tengamos esos conceptos. Sí, cuando les toca un artículo o les toca presentar un proyecto, tengan como estas ideas más frescas, ¿no? Ahora, el knockout, vamos a quitarlo. Y muchos de estos knockouts se comportan literalmente como alelos nulos. ¿Recuerdan que era un alelo nulo? Sus clases de genética. Pérdida de función absoluta, ¿no? ¿Sí? Ya no existe este gen. ¿Sí? Y se basa en recombinación homóloga. Eso a mí me da envidia porque en C. elegans no se puede hacer. ¿En qué consiste? Yo quiero hacer un knockout de este gen, BMP7, que es de la familia TGF-beta. ¿Cómo le hago? Lo voy a interrumpir, ¿sí? Y voy a intercambiar varios fragmentos. Voy a generar un knockout. Deme chance de irme hacia atrás y por favor no cuenten las diapositivas. Aquí está. ¿Sí?
Entonces, el gen X es BMP7, ¿no? ¿'Cómo le hago? Le voy a meter un cassette de resistencia a neomicina. Lo único que tengo que conservar son 70 nucleótidos en el 5' extremo y 70 nucleótidos en el 3' extremo. De hecho, puede funcionar incluso con 50 nucleótidos, ¿eh? Ya que lo tengo, nuestra misma maquinaria de recombinación lo va a reconocer y lo va a recombinar. ¿Sí? Recordemos, ¿qué somos nosotros con respecto a nuestros padres? Una recombinación. Somos recombinantes, exacto. ¿Por qué? Porque en meiosis 1 hubo este entrecruzamiento, ¿sí? De estos fragmentos cromosómicos equivalentes, que se le llama recombinación. Estamos usando la misma maquinaria de nuestras células, en este caso de blastómeros de mamífero. Y vamos a intercambiar. Lo único que tiene que haber de igual es que este extremo y este extremo sea conservado. 70 nucleótidos y 70 nucleótidos. Y recombina. Y ahora tienes en tu genoma neomicina y perdiste una buena parte del gen. Generaste un knockout. O sea, pero ahí entonces lo que hiciste es dejarle 70 nucleótidos a cada lado del gen X. Exacto. Con Sí, neomicina en medio. exacto. Y ahora intercambiaste. ¿Qué tanto intercambiaste? ¿Qué tanto se perdió del gen? Depende de dónde tomaste tus primeros 70 nucleótidos y de dónde tomaste tus segundos 70 nucleótidos para que se lleve a cabo la recombinación. Y todo el medio va a ser la neomicina. Ahora sí, ya no tienes gen. Okay. ¿Sí? En ese caso fue para este gen, BMP7. Y ya generaste el knockout. Ahora lo insertas en tu blastómera y lo microinyectas, como veíamos hace ratito para el knocking, en las células de la masa celular interna. Lo inyectas a estos blastocistos y generas ratones quiméricos. Cruzas un ratón quimérico con un silvestre y generas heterocigotos. Seleccionas macho heterocigoto, hembra heterocigoto y cruzas y nuevamente genética mendeliana. Una cuarta parte de la población va a ser homocigoto mutante. ¿Sí? O sea, vas a tener ambas copias con homicina. Ya no tienes BMP7. Ahora, ¿cómo se ve esto? Vean aquí, comparemos silvestre con mutante. O sea, el knockout de BMP7. Vean la glándula adrenal y los riñones. Pérdida de función impresionante, ¿no? Además, ya lo dije, pero ¿qué evidencia es esta? La de Lucy. Exacto, la de pérdida de función, ¿no? Estamos perdiendo. Entonces, yo puedo decir que BMP7 es necesario para el desarrollo de los riñones, ¿verdad? Con base en esta evidencia. Es una herramienta muy útil. Pero aquí tengo una herramienta que es buena, bonita y barata. Profe, pero entonces, yo no entendí tampoco por qué, cómo hace como para silenciar ese gen o apagarlo. Porque ya no tienes ese gen, ya no está. Ahora lo que tienes es el gen de neomicina, que está interpuesto en pequeños fragmentos de lo que quedó del BMP7. O sea, tú intercambiaste por esta recombinación, conservando los extremos, que vemos aquí como estos rectangulitos azules, y ya no hay, o sea, truncaste ese gen. Ok, Vas con el marco de lectura y, ups, ahora tienes un marco de lectura para neomicina, ¿no? entonces meten en medio bueno, ese gen de neomicina. Exacto. Por ejemplo, el grupo de Antonio Cervantes y de Ulises Esquivel utilizan mucho esa técnica porque en hongos también se puede implementar. ¿Sí? Entonces, con ustílago y con tricoderma, ellos hacen estos knockouts también. Es la misma base de esta recombinación homóloga para sus hongos. Igual meten un cassette de resistencia para algún antimicótico. Ok, ¿Sí? gracias. ¿Verdad? ¿Y cómo o sea, por ejemplo, el gen de neomicina, qué hace? ¿Cómo es que puede interrumpir y nada más como apagar el otro gen sin causar efectos como secundarios?
sea, ya se ha probado, no hay efecto secundario. Es más, te sirve para crecerlo en tu placa de cultivo. Porque a esta placa le pusiste además este compuesto. ¿Sí? Es el único punto que sería importante, ¿no? Ok, ok. ¿Se acuerdan cómo generábamos? Generábamos primero en PCR, pero en RT-PCR convertíamos el RNA en ¿qué? En DNA. En cDNA, ¿no? O sea, sacábamos el complementario y si se acuerdan que utilizamos un oligo, ¿se acuerdan? Extra, ¿no? Teníamos un mensajero maduro y utilizamos un oligo de T, que es una serie de Ts, va a hibridar con la cola de polias. Y ahora sí, con la RT generabas el cDNA. Primer paso, ¿no? Segundo paso, ya que tienes el cDNA, ahora generabas DNA de doble cadena y hacías ya un ciclo normal de PCR. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a meterlo en un vector, en un plásmido. Pero ese plásmido es un plásmido especial. Sobre todo utilizamos vectores que se llaman topo. ¿Alguien conoce el vector topo? ¿No? ¿No? Son vectores que están abiertos, ¿sí? Por ejemplo, este vector, ¿por qué no cierra? Este plásmido, pues. Tengo una T aquí, en la cadena sentido, y tengo una T aquí, en la cadena antisentido, ¿verdad? ¿Por qué no se puede cerrar? Tendría que tener una A, ¿no? Exacto. Ahora tengo que darle una A. Y nuestra ataque polimerasa comete un error cuando amplifica, ¿sí? Termina así. Este es su producto de PCR con este errorcito. ¿Qué implica esto? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? O sea, eso pasa siempre, la Taq polimerasa termina en A. No, vieron que tiene este error. Al final queda una residual en la amplificación. Ah, pues ya con eso se cierra, ¿no? Podemos ponerle una ligasa y podemos clonar un fragmento en 5 minutos. ¿Sí? Son muy prácticos. Ya clonamos, ¿sí? Bueno, ya insertamos este pedazo de cDNA para este gen en este vectorcito. ¿Sí? Gracias a estas ventajas del vector topo y de la polimerasa. Ahora, ¿qué sigue? Ese vector tiene dos sitios, ¿sí? Dos promotores para las RNAs polimerasas de un fago, para el T7 y para el T3. ¿Qué pasaría si yo hago una transcripción in vitro? Si le pongo la RNA polimerasa de T3, ¿qué genero con ello? No, profe, no estoy entendiendo muy bien. ¿A quién le pongo la El vector, tu vector tiene dos sitios, ¿sí los ven? Dos promotores. Uno, el promotor T7 y otro el promotor T3. Ujú. ¿Qué pasa si yo a ese vector hago una transcripción in vitro? O sea, pongo todos los DNTPs y además le pongo la enzima T7-RNA polimerasa. Empieza a transcribir en ese sitio. Exacto. ¿Y qué secuencia voy a generar? Si es para la T7. ¿Antisentido? Han sentido, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué pasa si a esa secuencia le adicioné dioxigenina?
¿te acuerdan para la hibridación in situ? ¿Qué puedo generar con esto? Una sonda para hacer hibridación in situ. ¿Sí? Ahí tengo una figura antes de lo que vimos en la clase antepasada. Creo que no. No. Pero bueno, el equivalente. Ven este circulito. Aquí tenemos un mRNA. Con esta transcripción que hicimos, generamos una secuencia en sentido. Generamos una sonda. Si la marco con dioxigenina, ahora puede hibridar. Y ahora lo que puedo hacer es hacer un in situ, ¿verdad? Generar una sonda, es una secuencia en sentido, para que pueda hibridar con un mensajero específico. Y permitirme llevar a generar esto. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Para todos? ¿Podría repetirlo? Claro, mira, deja busco otra figura. Me salgo un segundo. Denme un minuto, por favor. A ver si ayuda la otra figura. Así tengo que buscar. O sea, es como poner otro tipo de guía para seleccionar el mensajero que quieres. Más bien es para implementar la técnica de hibridación in situ. A partir de lo que tú clonaste, que lo obtuviste de un cDNA. Ok. Lo busco. A ver si puede ayudar. Si tú generaste con esta transcripción un mensajero específico, una secuencia en sentido que va a poder hibridar con un mRNA y lo marcaste con dioxigenina. Entonces ya lo puedes revelar y eso te lleva a generar esto. Pero el principio es que tú clonaste, o sea, de tu RNA generaste cDNA y lo hiciste PCR, como vemos aquí, y luego lo metiste en un vector, en un plásmido. Aquí está. Entonces, de los trucos que puedes hacer a partir de este constructo es generar RNA en sentido, marcarlo con dioxigenina e implementar una hibridación in situ para este gen y ver dónde se expresa, en este caso, en el embrión de Drosophila. Esa es una. Dos, ¿qué pasa si yo le adiciono la RNA primerasa T3? Espera. Entonces, eso, a ese plásmido lo voy a meter en el embrión de Drosophila y ya va a traer. No, tú en un trito Eppendorf, ¿sí? Haces una reacción in vitro. Le pones el plásmido, le pones la enzima, le pones el cofactor y le pones los DNTPs y lo conviertes en RNA. Y va a generar, empieza aquí y tú lo clonaste en esa dirección, te va a generar una secuencia de RNA en sentido. Esa después la puedes marcar con dioxigenina, que esta, ahora sí, al meterla en el embrión, pero ya únicamente metes el RNA en sentido, marcado con dioxigenina. Al meterlo en el embrión, va a hibridar donde se encuentre el mensajero correspondiente, donde pueda parear con este. Y al hibridar, vas a poder revelarlo después con un anticuerpo para que te marque dioxigenina. Y es lo que permitía hacer la hibridación in situ, que marcaba la expresión de un mensajero en una escala espaciotemporal en el embrión, que es lo que veíamos aquí. O sea, entonces el vector solo es para producir este RNA antisentido para poder marcarlo y ese ya meterlo a... Exacto, ese es el primer truco. Vamos a hacer otro truco ahorita. ¿Sí?
¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, ¿qué pasaría si en mi tubito pongo el plásmido, pongo los NTPs, pongo el cofactor, bueno, el magnesio pues, y ahora pongo la enzima T3 RNA polimerasa? ¿Qué voy a generar? DNA complementario. ¿No? No. Voy a generar el RNA real, o sea, voy a generar el mRNA, la secuencia de sentido original. Esa la puedo tomar y la puedo microinyectar, y eso me permitiría hacer un ensayo de ganancia de función. Porque si el gen se expresaba en la región anterior del embrión de Drosophila, ahora lo puedo microinyectar en la región posterior y ver qué pasa. ¿Genero una cabeza ahí o se sigue generando el telso? Nos van dos trucos. Pero eso es para presentarles lo que más me importaba. ¿Qué pasa si yo pongo el plásmido, pongo los NTPs, pongo el magnesio y pongo la enzima T3 y pongo la enzima T7? ¿Qué voy a generar ahora? RNA de doble cadena. Exacto. ¿Todos están con esa misma idea? Sí, porque ambos promotores son RNA. Exacto. ¿Y Ok. cómo va a ser la cadena de sentido con respecto a la cadena de sentido? Complementario, ¿verdad? Sí. Y por eso, como comentaba Lucía, genero RNA de doble cadena. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para algo muy importante. Ahorita regreso a los morfolinos. Antes, ¿qué saben de los RNAs no codificantes? ¿Dónde se descubrieron? No se preocupen. Fue en C. elegans y en Arabidopsis. Los microRNAs, ¿no? Pero que no se nos olvide que en realidad quien nos descubrió primero fue una investigadora, Joan States, ¿sí? Que fue de las primeras mujeres que tuvo una plaza de profesora en Yale. Y ella descubrió RNAs no codificantes en los 80s. Pero hacía esta maquinaria regulatoria de los microRNAs, Elegans, por Victor Ambrose y Gary Rupcon, y en Arabidopsis por, creo que es David Balcom. ¿Sí? ¿Qué tan interesante será estudiar mudas en nematodos? ¿Aburrido? Yo coincido, pero ¿qué tal si les digo que gracias a estudiar mudas en nematodos descubrieron a los microRNAs? Tal vez ya no sea tan aburrido. ¿Cierto? ¿Cómo? Porque ¿recuerdan de otras clases lo que son supresores genéticos? O sea, la base de esto es, tú tienes una mutante que afecta a un fenotipo. La estrategia es generar supresores, generar dobles mutantes que al conjuntarse me regresen el fenotipo al fenotipo silvestre. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estaban haciendo. Víctor Ambrose y su grupo trabajaban con Lin14, que cambiaba, creo que, de estadio L1 a L2, estadio larval en nematodos, en C. elegans en particular. Entonces querían ver un supresor, un gen que bloqueara el efecto mutante del Lin14 cuando estaba afectado este gen. Y encontraron un gen, bueno, encontraron una mutante que me regresaba al fenotipo silvestre, al Lin4. Sin embargo, cuando lo secuenciaron y lo caracterizaron, fue demasiado pequeñito. Pensaron seguramente es un artefacto, nos equivocamos. Pero recordamos que en biología la evidencia es lo que importa. Fueron juntando más y más evidencia y vieron que sí, que ese RNA pequeño regulaba el Lin14 para hacer el cambio. Genes activados en L1, genes activados en L2. Algo así como los estadios en el desarrollo antes, temprano, los mismos mecanismos, ¿no?
decae esta población de transcriptos, como los genes efectores maternos, y arranca los del cigoto, igual aquí. Decaen los de L1 y se activan los de L2, gracias al IN4 que apagaba al IN14. Y así fue como descubrieron esto. Entonces podría sonar aburrido, pero gracias a ello, ahora tenemos esta información, ¿no? ¿Y quién creen que se ganó el premio Nobel? El señor, no la mujer. Bueno, Johann Stetz, pero fue más por la maquinaria de RNA interferente, ¿sí? Ujú. Esta Johann Stetz estaba trabajando con otra familia de RNAs no codificantes, que son los que están asociados al nucleolo, que también son muy importantes. Pero aquí, hacia la maquinaria regulatoria de la expresión génica, no se lo ganaron quienes lo descubrieron, se los ganaron quienes lo implementaron. Andy Farr y Craig Mello implementaron la técnica como una técnica que se puede usar en el laboratorio. ¿Qué saben de CRISPR-Cas? ¿Quién ganó el Nobel? ¿Quién descubrió a CRISPR-Cas? Eso no me acuerdo, pero se supone que es como del sistema inmune de las bacterias, ¿sí? Sí, es genial, ¿no? Como una inmunidad adquirida, ¿verdad? Por esos clusters. Pero bueno, ¿qué tan interesante será trabajar con bacterias en sedimentos? Bueno, a mí sí me late, pero en general, ¿creen que eso gustará? ¿De verdad? Pues, o sea, igual y metodológicamente es un poco aburrido, pero creo que sí pueden haber muchas cosas interesantes ahí. Bueno, un investigador español, Mujica, descubrió a CRISPR-Cas secuenciando genomas de bacterias asociadas a sedimentos. Luego fue corroborado por alguien que trabajaba con yogurt y alguien que trabajaba en quesos. En serio, con bacterias en queso y en yogurt. No me acuerdo el orden, si fue Suiza, queso y yogur Francia o al revés. Pero en un congreso estaban dos investigadoras, Jennifer Doudna y Emily Carpentier, y sumaron 2 más 2. Vieron a CRISPR-Cas y dijeron, imagínense que pudiéramos implementarlo, este mecanismo en células de mamífero. Y ahora tendríamos algo que se llama, que vamos a ver ahorita, después del receso, como ingeniería genómica. Y ellas lo implementaron y por eso ellas ganaron el premio Nobel. Andy Farr y Craig Mello implementaron esta técnica de RNA interferente en C. elegans y por eso les dieron el premio Nobel, no a quienes lo descubrieron. Si eso es justo o injusto, no lo sé, la verdad, ¿no? Pero eso se repite en la historia, ¿no? Y aquí está, ¿no? Craig Mello y Andy Farr, ¿no? Quienes implementaron esta técnica. El secreto, como bien decían ustedes, no es generar RNA en sentido, es generar RNA de doble cadena. Eso fue lo que funcionó. ¿Por qué? Porque este es reconocido. Al final es un mecanismo de defensa, ¿verdad? ¿Contra qué nos estaremos defendiendo? ¿Qué puede ser de doble cadena, como RNA, que nos puede causar problemas? Un virus. Virus. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? La maquinaria de RNA interferente para protegernos de esas invasiones. Tanto lo que pueda llegar como lo que ya se incorporó y se puede activar. ¿Sí? O sea, ellos sí querían que se activara como el sistema inmune en contra del RNA de doble cadena. Claro, es el chiste. Pero al final lo estaban haciendo de una manera ya no endógena, ¿no? Ya era más ectópico y lo que querían era inducirlo para poder bloquear o silenciar cualquier RNA mensajero. Ahora les digo, a lo mejor con la figura es más claro. Pero la maquinaria, la base, es prevenir infecciones virales. ¿Se acuerdan? Nosotros clonamos este CNA, lo convertimos a DNA y lo metimos en un vector. Activamos la transcripción. Aquí ambos promotores son T7. Generamos con la enzima T7 RNA polimerasa, generamos secuencia de sentido. Y con la enzima, igual T7 RNA polimerasa, generamos secuencia en sentido, la verde y la azul.
¿Qué van a formar estas dos? Como mencioné, RNA de doble cadena. Que luego una enzima que se llama Dicer lo va a cortar. ¿Ya no tengo más? No. Bueno, es que platiqué ahorita, a lo mejor no sabe tan bien, ¿no? ¿Dónde lo tendré? Si no, ahorita en el receso busco otras imágenes, ¿no? Pero aquí el plan es esto. Llega una enzima dentro de la célula y lo corta, se llama Dicer. Y luego llega un complejo que se llama RISC, ¿sí? Y este me va a presentar el complejo a este RNA pequeño, lo va a presentar al mensajero para que este mensajero sea degradado y eso reduzca el nivel de expresión de este gen. O sea, RISC le lleva los fragmentos de doble cadena al mensajero. Exacto, los presenta ahí y enlaza ese fragmento al mensajero y eso lleva a su degradación o a que no se pueda traducir. Y eso es como el funcionamiento normal. ¿Sí? ¿Y por qué quiere destruir todos los mensajeros? Porque lo reconoció como algo ajeno. O sea, ¿Que sean los suyos propios? sí estás engañando al sistema. Wow. Y por ejemplo, cuando, o sea, es que yo tengo entendido que cuando, o sea, el sistema inmune ya por default, si detecta RNA de doble cadena, lo ataca. Entonces, ¿por qué necesitaría de de este complejo? Ah, no, es que esa es la maquinaria. O sea, lo que estás viendo es cómo funciona. Ah, ¿Sí? ok. Desde un principio, que llegue Dicer y lo fragmente, ¿sí? Y luego va a evitar que se pueda seguir traduciendo a proteína todos los elementos de este invasor. Entonces, lo único que hicieron ellos es, ya conocemos el mecanismo, ¿cómo lo puedo implementar? Al igual que hicieron con CRISPR. Vamos a inyectar ahora RNA de doble cadena, pero ahora de un gen endógeno. Y eso va a ser lo que conocemos como el knockdown, que bajen los niveles de expresión de un gen. O Porque sea, tú quieres es el equivalente a, no es un knockout como tal, no es tan limpio como un knockout, simplemente estás reduciendo qué tanto se expresa este gen para ver cómo esto impacta en un fenotipo que te interese, hacia desarrollo, hacia fisiología o hacia conducta. Entonces, es muy, lo bueno de esto es que es bueno, bonito y barato. O sea, en mi grupo lo implementamos en Stentor, que es un ciliado, lo implementamos en Gipsilium, que es un tardígrado, y ahora estamos intentando, ojalá podamos, implementarlo en un oligoqueto acuático. Entonces, dirán, bueno, Fausto, ¿para qué sufres? ¿Por qué no haces CRISPR-Cas? Porque el requisito para CRISPR-Cas es que lo pueda transformar genéticamente a este organismo. Y yo yo puedo transformar genéticamente a C. elegans en mi grupo, pero no puedo transformar genéticamente ni a Stentor, ni a Lumbriculus, ni a Gipsilius. Es una técnica que nos permite hacer knockdowns, nos permite afectar la expresión de un gen y luego investigar si el fenotipo afectado es relacionado por este cambio. entonces no es como que impacte a todos los mensajeros de la célula, solo a los mensajeros que tienen que ver con la información del ARN de doble cadena. O sea, no. Tú vas a impactar al mensajero que tú quieras. Tú le estás dando la dirección porque este mensajero es específico. Es como tu sonda para el in situ. Solo vas a impactar el gen de tu elección. Ok. Por ejemplo, en C. elegans ya puedes comprar una biblioteca. Compras tu biblioteca de RNAs interferentes. Cómo funciona son bacterias. O sea, tienes bacterias, tienes clonas que expresan el RNA de doble cadena para un gen particular. De los 19.000 que tiene C. elegans, tienes 19.000 colonias, cada una expresando un gen. O sea, generando RNA de doble cadena para ese gen particular, para que tú puedas implementar el RNA interferente en este gen y ver cómo impacta esto en tu fenotipo de estudio. Entonces, ¿este RNA de doble cadena es el que se llama interferente o sí son dos diferentes? No.
Para generar un RNA interferente requieres de RNA de doble cadena. Es como funciona. O sea, Ok, sí, proceso. quien hace la chamba, perdón por la expresión, es la célula. Siempre es lo que hacemos. La recombinación homóloga es gracias a la maquinaria molecular de la célula, ¿no? Igual aquí, igual con CRISPR, estamos apoyándonos de la función, ¿sí? Entonces, sí me expliqué con esto. Entonces, aquí tenemos una joya, ¿no? Porque podemos generar RNA sentido para hacer ganancia de función. Podemos generar RNA en sentido para generar una sonda y hacer liberación in situ. O podemos generar RNA de doble cadena para poder inducir y generar RNA interferente. No en todos los organismos es sistémico, ¿sí? En C. elegans es genial porque se come la bacteria que está produciendo el RNA de doble cadena, impacta intestino e impacta en todas las células del organismo. En Drosophila no es sistémico, en ratones tampoco, en xenopos tampoco y en pez cebra tampoco. ¿Qué hacemos con pez cebra? Utilizamos algo que se llaman morfolinos, ¿sí? Se llaman oligómeros antisentido alias morfolinos, ¿no? Que tienen un azúcar ribosa que va a servir como un taponcito, justo en el inicio de la traducción. ¿Cómo funciona? Generas un pequeño primer, digamos, lo van a sintetizar para que le pongan este anillo de este azúcar, ¿sí? Y va a hibridar justo un poquito antes de tu codón de inicio. ¿Qué va a pasar? Pusiste como un tapón, ¿no? O sea, va a llegar el ribosoma y se va a querer sentar, ¿no? Y va a querer empezar a traducir. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar, ¿no? Tiene No un sabe. taponcito. Va a querer avanzar y no puede. Quiere traducir y no puede. Quiere traducir y no puede. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí vemos una evidencia in situ. Para este gen se expresa bien. Aquí con el morfolino perdimos ya la señal, ¿no? Es igual, lo tienes que microinyectar justo máximo un estadio de 4 células en el blastodisco, ¿no? Justo en este blastodermo. Porque si te pasas, generas mosaicos. Entonces, este es más fácil que el otro todavía, porque solo tienes que ponerle el anillo de ribo, ¿de qué? De Sí, el morfolino, pues, morfolino. sí, pero es mucho más caro. Ah, Esto lo tienes que mandar a sintetizar. Y el anterior, yo lo puedo hacer en el laboratorio. solo teniendo el vector topo. Claro, que me da para 50 reacciones. Ok. No, este es lo mejor, ¿eh? ¿Y esa técnica solo se llama generar RNA antisentido? No, esto, no, no para nada. No, no, ese es tú tienes tu vector con tu clona, ¿no? O sea, clonaste el cDNA, ya convertido en DNA de doble cadena. Ahora, ¿qué es lo que quieres hacer? Si quieres ser RNA interferente, vas a requerir de este vector generar DNA de doble cadena. Si no, no puedes hacer nada Ok, para, para contestar esa pregunta. ok. Sí, y el morfolino es más caro y además es inestable. Eventualmente esto se puede degradar. Y han sido muy criticados estos fenotipos. ¿Por qué? Porque cuando se implementa CRISPR-Cas en pesebra, tampoco puedes hacer aquí recombinación homóloga, pues no correspondieron los fenotipos. Compararon fenotipo de morfolino con fenotipo de CRISPR-Cas y no eran iguales. Entonces ahorita publicar datos de morfolinos es muy complicado en pesebra. A fuerza se van a pedir que corrobores con CRISPR-Cas. ¿Hasta aquí vamos bien? Eh, sí, creo que sí, pero podríamos tener el break antes de empezar otro. Está bien. Son 10:57. Nos vemos a las 11:02. ¿Sí? Sí, Sí, Ok, perfecto. gracias. gracias. Ustedes.
Listo. Hasta este punto, ¿cómo vamos, Bien. Bien, ahí vamos, más o menos. Otro punto muy útil es hacer clonación posicional, que a lo mejor va a sonarles a ustedes aburridísimo, pero a mí se me hace fascinante, porque a través de, literalmente, gracias a la recombinación y utilizando marcadores genéticos o moleculares, podemos ir acotando dónde cayó una mutación, ¿sí? Recordemos si hay segregación independiente o si hay ligamiento en desequilibrio. Y con base en esos criterios podemos saber en qué cromosoma cayó una mutación, en qué brazo del cromosoma o cerrado del centrómero. ¿Cómo se hace? Primero generas mutantes, ¿sí? ¿Saben cómo saber si es macho o hembra en pez cebra? Si quieren, chequen en un acuario, ¿no? De los comerciales que hay aquí cerca de su casa. Si tiene barriguita y es plateado, y es plateada esta barriga, es hembra, ¿sí? Si tiene plana la panza y es anaranjado, es macho. Está fácil, ¿no? Así sabrían que le están vendiendo en un acuario si les interesa tener peces cebra. Y aquí, para tu cruza, vas a cruzar macho y hembra, saber que estás cruzando lo que quieres cruzar, ¿no? Aquí se mutagenizó al macho con este químico, con ENO, ¿sí? Ya que generaste las mutantes, ¿sí? Nosotros decimos P0, lo cruzas y generas heterocigotos. Entonces generas como un set de mutantes, pero no sabes cuál de estas corresponde a cuál. Tienes que generar eventualmente o reconocerlas como homocigotos mutantes, ¿verdad? Pues tienes que probar. Tienes que hacer cruzas entre varios de estos. En tu progenie, heterocigoto mutante, tienes que cruzar hasta que ves, bingo, este tiene un fenotipo del que yo estoy estudiando. A lo mejor estás estudiando el desarrollo de páncreas en pesebra. Ya lo puedes identificar. Entonces, simplemente separas a los heterocigotos. No mantienes, obviamente, porque muchos no son viables, a los homocigotos. Te quedas con los heterocigotos. Y con eso trabajas. La siguiente herramienta es un andamio. Ese andamio se llama mapa genético. ¿Sí? Es con base en las distancias de recombinación, alias centimorgans, generas mapas genéticos. Ya hablamos de Stutterman, que tenía 20 años cuando creó el primer mapa genético que conocemos, ¿no? El cromosoma X en Drosophila. Y esto te permite saber dónde está tu mutación. Está en el cromosoma 2, está entre el marcador SM22 y STM23. Y así vas acotando. Y eso te permite identificar dónde cayó la mutación. Pero no contamos con este tipo de estrategias de mutagénesis en todos los organismos, y menos con una joya que se llama mapas genéticos. Menos aún con un genoma, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando no podemos hacer esto? Usamos la estrategia de gen candidato. ¿Cómo es el pelaje de un oso polar? Rango. Blanco, ¿eh? ¿A qué creen que se debe? Falta de pigmento. Melanina, ¿verdad? Entonces, un gen que codifique para un receptor de melanina podría ser un buen candidato para generar este cambio fenotípico. Pero tengo un problema. No se ha secuenciado el genoma del oso polar. Con lo que saben ustedes, ¿qué me recomiendan hacer? Buscar el gen de la melanina en otro mamífero cercano y hacer como no, se llama, ahí me quedé.
¿Qué me tienen que entregar la siguiente semana? Un primer ¿De qué tipo? degenerado. Exacto, Un ¿no? primer degenerado. Y entonces, ¿qué me sugerirían? Con base en lo que están haciendo ahorita, ¿qué podríamos hacer? Yo quiero saber si hay una variante asociada al receptor de melanina. Si esa es la causa o es uno de los genes involucrados en la pérdida de pigmento del oso polar. Entonces, buscaría este gen en mamíferos, ¿verdad? Y con lo que ustedes saben, ¿podríamos hacer algo? Pues sí estaba secuenciado el del oso, el del Ursus americanus. Entonces se podría usar ese, ¿no? Que es muy cercano. O sea, el genoma. Ajá. Sí, claro. Y buscar otros más o menos cercanos también, ¿no? Y Y así, hacías el primer degenerado para buscarlo. los genes degenerados, exacto, ¿no? Hacer, Bueno, sí, los primers degenerados. hacer la PCR y mandar secuenciar. En una muestra de tejido de oso polar. Sí, esa es complicada, ¿no? Mm. Pero una amiga de Karina trabaja con osos polares, le podemos pedir una muestra de ápice de pelo, ¿no? Donde sí podemos encontrar células y podemos extraer DNA. Sí, yo creo que tomar muestra de un oso polar no es muy fácil, ¿eh? Pero digamos que ya Liz nos regala muestra y a partir de ahí ya lo podemos hacer, ¿no? ¿Esto suena a ciencia ficción o creen que es algo tangible? No, yo creo que sí se puede, ¿no? ¿Se puede? Creo que sí. Mm. Recording stopped. Recording in progress. Creo que tiene su micro apagado. Gracias. Sí, me cambié a invitados, estaba en académicos. Quedamos que entonces no es ciencia ficción, ¿verdad? No, claro. Por ejemplo, estamos hablando ahorita de astianax mexicanos de cueva. ¿Cómo es su fenotipo? ¿De quién, perdón? Astianax mexicanos de cueva. El pez ciego. Al pez ciego. Sí. Pues es ciego, ¿no? Exacto, no tiene ojos. ¿Algo más que recuerden de su fenotipo? Pues ¿Alguien es de la es Huasteca? más blanco, ¿no? No. Exacto. Transparente, ¿Sí? ¿no? Es casi transparente. O sea, ¿cómo es Astianax en superficie? Que le dicen en la Huasteca mojarrita. ¿Cómo es su patrón de pigmentación? Es como plateado, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Y cómo es el de cueva? Perdió esa pigmentación, ¿verdad? Entonces, ¿creen que una estrategia de gen candidato con ese mismo receptor de melanina podría funcionar? Y funcionó. Sí. Y encontraron cambios genéticos asociados a la función de este gen. ¿Sí? Ok, esa es la parte positiva. La parte negativa que yo veo es que es como los caballos de Calandria, como que tienes una visión muy angosta, ¿no? Tienes un gen, un par de genes y nada más. Con esto puedes encontrar muchos más variantes, ¿no? Más cambios asociados a un fenotipo. Aquí no. Aquí te quedas con lo que sabes, con la literatura, ¿no? Porque
rápido pensamos en melanina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hemos visto que es asociado con melanocitos y en general con pigmento en piel o en lo que ustedes gusten, ¿no? Pero hasta ahí nos quedamos. Es gracias, por ejemplo, a que han generado mutantes en ratones, que se han descubierto incluso componentes en la vía Wnt que pueden estar asociados con esos patrones. ¿Sí? Entonces, pero como una primera entrada, creo que es muy útil. Ahora, en ingeniería genómica, al principio, cuando hablamos de las técnicas, que espero poder terminar hoy, hablábamos de que no se casen con la técnica, ¿verdad? Utilícenlas para contestar preguntas. ¿Qué es una enzima de restricción? Corta. Exacto. Corta el ADN, ¿no? Sí. Es una endonucleasa. ¿Recuerdan cuánto reconoce, o sea, cuántas bases llega a reconocer una enzima de restricción comercial? Son como 10 o algo así, ¿no? Tenían que ser palindrómicas y eran como... Es un palíndromo, pero son de 4 a 6 en general, las comerciales. Ahora, ¿qué tan específico será una enzima, una endonucleasa, que reconozca 25 nucleótidos? Es más específica, ¿no? Sí, mucho más específica. Recordemos tus primers de 20 nucleótidos, ¿no? Son altamente específicos. En la clase de miércoles vamos a definir esa especificidad. Entonces tenemos las nucleasas de 2 de zinc, que son altamente específicas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que puedes cortar un sitio específico de todo el genoma. ¿Sí? Y al cortarlo, nuevamente, importas la maquinaria de la célula. Aquí es la maquinaria que repara el ADN. Y en el proceso de reparación puede ser una deleción cromosomal, o una disrupción puntual, o una corrección, ¿sí? Imagínense este proceso, ¿no? Hacer una corrección en un nucleótido, en un SNP clave para alguna enfermedad. O insertar un fragmento. Por ejemplo, un gen reportero como GFP. Las otras se llaman TALEN, por siglas en inglés. Son nucleasas efectoras de transcripción, o sea, de tipo activador transcripcional. Igual, te van a cortar en sitios muy específicos de 20, 25 nucleótidos. Lo malo es que son muy caras. ¿Sí? Llegan a costar, no sé, $1,500, $2,000 cada enzima. ¿Quién vino a democratizar la ingeniería genómica? CRISPR-Cas. ¿Sí? El ribosoma a nivel molecular, ¿de qué está compuesto? ¿El cuál? El ribosoma es una que... ¿Qué contiene a nivel molecular? ¿Qué tipo de moléculas? ¿Cómo, perdón? ¿Proteína? ¿Y qué más? Ribosa. RNA, ¿no? Por eso tenemos 18S en la subunidad menor en eucariotas y 16S en la subunidad menor en procariotas, ¿verdad? Y 23S y 5S en la mayor en procariotas, 28, 5 y 5.8S en la mayor en eucariotas, ¿sí? Tenemos RNA y tenemos proteína. ¿Qué es el esplizosoma? También es una ribonucleoproteína, ¿no? Tenemos RNA y tenemos proteína. CRISPR-Cas, ¿qué será? Es RNA y es proteína. Por ejemplo, la proteína Cas9 recubre e incrementa la capacidad catalítica. Si nos hubiéramos quedado con un mundo de RNA, la capacidad catalítica era muy, muy baja. Benditas proteínas vinieron a acelerar esos procesos. Entonces, ahora imagínense, tenemos este RNA guía para reconocer 20 nucleótidos, es la misma especificidad, o sea que podemos cortar cualquier parte del genoma. Tenemos 2 plásmidos, uno para hacer tu constructo de RNA guía y otro para generar tu RNA, que luego se va a traducir a proteína para Cas9. Lo microinyectas en conjunto y generas a CRISPR-Cas. Entonces podemos cortar cualquier sección específica del genoma y repararlo.
Y ahora sí, al igual que con las proteínas de acá, hacer de lesión cromosomal, disrupción puntual, corrección genética o inserción. ¿Sí? Tenemos una navaja suiza genómica, ¿no? El único secreto es, nuevamente, seleccionar la secuencia que tú quieres modificar. Ahí va a cortar, ¿sí? Se va a separar, va a fragmentar. Y luego la maquinaria va a reparar. Y es justo en la reparación del ADN donde tú vas a hacer de lesiones, disrupciones o inserciones. Y es buena, bonita y barata. El único secreto es que puedas transformar genéticamente a tu organismo de estudio. Sin eso, esto no va a funcionar. Por eso yo sigo con RNA interferente para todos los organismos que tengo que no son C. elegans. Pero bueno, dimensiones guardadas. El corte no es tan limpio como les acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, una estudiante, Edith, con Pesebra, cuando se secuenció, el corte no era exactamente, a veces se perdió una base, a veces era una deleción de varias bases, etcétera, ¿no? Entonces apenas están como ingeniando a Cas9, etcétera, para que el corte cada vez sea más fino, ¿sí? O sea, que esta herramienta molecular sea mucho más fina. Lo genial es que eso es barato. Es muy fácil. Si puedes transformar a tu organismo, lo puedes implementar. Cuando digo lo puedes transformar, es que lo puedes modificar genéticamente. Bueno, la historia ya la conoce, ¿no? Lo descubre este español, lo implementan esas dos investigadoras y luego ahorita hay una pelea a muerte entre el MIT y Berkeley por la patente. Hay muchísimo dinero involucrado en esto. Obviamente, ¿no? ¿Qué saben de la secuenciación, Sanger? Pues que es como contar todas las bases que tiene tu ADN. Bueno, o sea, el ADN de algo. Sí. Miren, ¿cómo leemos una secuencia? Se hacía mucho hincapié que tuviéramos mucho cuidado con su premio reverso. ¿Cómo la teníamos que poner? ¿En qu'é dirección? 5', 3'. 5', 3', ¿no? Entonces, justo aquí en el 3', tenemos un grupo hidroxilo en el ADN que es ácido ¿qué? Desoxirribonucleico. Exacto, perdimos un grupo hidroxilo, ¿no? Entonces es desoxi. Además, le vamos a meter en la secuenciación, que es simplemente un proceso de amplificación, de polimerización, los 4 desoxi, para A, para T, para G y para C. Pero además de pilón, en cada pozo de cada reacción de secuenciación le metemos un didesoxi, ¿sí? Perdimos el grupo hidroxilo en el 3'. ¿Qué va a pasar? Ya no se puede formar el enlace fosfodiéster, ya no se puede pegar el siguiente nucleótido para ir armando esta secuencia. Entonces, ¿qué pasa si pongo mi primer? Aquí para secuenciar es un solo primer, ¿eh? Para PCR son 2 primers. Pongo mi primer, pongo mis bloques de construcción, los famosos DNTPs, y en cada pozo, ¿sí? Además de para A, para T, para G y para C, en el primero pongo DDA, en el segundo pongo DDT, en el segundo pongo DDG, y en el último pongo DDC. De tal manera que al azar, digamos, en el primer tubito, donde tengo, además de los 4 nucleótidos, tengo DDA, cada que se encuentre con uno que pare con T, al azar me puede poner didesoxi y voy a bloquear ahí. Hasta ahí amplificó, ¿verdad? Ya no avanzó más. Entonces, cada vez que hay una A correspondiente, voy a bloquear. Para el segundo pozo, cada vez que hay una T correspondiente, se va a bloquear. Para el siguiente una G y para el último una C. El más chiquito va a correr más rápido en un gel, ¿verdad? En este caso son geles de poliacrilamida, porque este me permite separar hasta una base. En el caso del agar, máximo, con mucho esfuerzo, 20 pares de bases. Leo desde abajo, ¿no?
Empiezo con G, luego tengo una A, luego tengo otra A, etc. Y así es como voy ensamblando una secuencia. ¿A quién se le ocurrió este método? A Fred Sanger, ¿sí? Gracias a esto ganó su segundo premio Nobel. El primero fue por secuenciar proteínas y ese fue por secuenciar ácidos nucleicos. ¿Qué hubieran hecho ustedes después de ganar un premio Nobel? 2 premios Nobel. Retirarme e irme de vacaciones por el resto de mi vida. Él hizo lo primero que tú dices, se jubiló, ¿sí? Y luego se hizo jardinero. En serio. Que era como buen inglés, era una de sus máximas pasiones. ¿Sí? Bueno, aquí... Relajante. ¿Perdón? Relajante. De hecho, sí, bastante. Bueno, regresando a esto, queda más o menos claro la idea general de la base de esta secuenciación. O sea, se va definiendo cada que encuentra la base que está en ese pozo, pero se Al detiene. azar. O sea, tú tienes 2 opciones. Uno, que pongas DA, ¿sí? El desoxi, para si corresponde una A en ese punto. O sea, tienes que tener una T, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 T's, y al azar, en algún punto se la puede, en lugar de meter DA, puede meter DDA, o sea, didesoxi. Ajá. Y entonces ya no tenemos grupo hidroxilo. O sea, en el 3' ya no puede enlazarse el siguiente nucleótido. Ya no puedes formar un enlace fosfodiéster porque ya no cuentas con un grupo hidroxilo ahí. Ajá. Entonces o tienes DA o tienes DDA y juegas al azar. ¿Sí? Okay. En algunos casos sí vas a poner DA y por eso se tomas esa T y sigue esa T y es hasta la tercera donde se te truncó. Pero en este otro proceso se truncó en la primera T. Azar. Pero es gracias a este proceso azaroso que tú vas a ensamblar tu secuencia. Porque en todos los sitios donde había que poner una A, en muchos de estos casos hubo una DDA. Okay. Y lees de abajo hacia arriba, porque corre más rápido la secuencia más chiquita, corre más lento la secuencia más grande. Por eso asumes que la secuencia va de la primera base a la última. ¿Sí? Okay. Pero en los 90 apareció Leroy Hood y lo automatizó. Porque aquí es una secuencia a la vez, ¿no? ¿Han visto las plaquitas? ¿Cuántos pozos tiene? Son 8 por 12, ¿no? Tengo una por aquí. No viene preparado, pero ¿sí? Vean, son 8 por 12. No sé si ya no es una secuencia, ahora son 96 a la vez, ¿no? ¿Y qué hicieron? Para cada DD, para A, T, C y G, le pusieron un fluorocromo. Nos hicieron un capilar, ¿sí? Lo llenaron de poliacrilamida. Y lo corren, ¿sí? La banda más chiquita corre más rápido que la banda más lenta, ¿no? El mismo principio que acá. Pero ahora, cada base tiene un marcaje, ¿sí? Tiene un fluorocromo para rojo, para azul, para verde y para amarillo. Pasa por un detector, corre por el capilar y va detectando verde, rojo, rojo, amarillo, azul, azul. Y te genera un espectro, ¿no? Una especie de cromatograma. Entonces aquí, ¿no? Azul, sabes que es C, ¿no? Verde, sabes que es A. Al principio es muy cochina la secuencia, tienes mucho ruido, ¿sí? Tienes picos muy, muy mezclados. Las primeras 50, 100 bases. Luego se nivela, tienes una secuencia decente por 500, 1000 bases, y luego otra vez es una porquería. ¿Sí? Entonces, más o menos, tienes 500 a 1000 bases y secuencias de manera bidireccional para que al final puedas ensamblar ambas secuencias. ¿Sí? Recordemos, es un solo primer, ¿eh? Generaste una sola secuencia, generaste una sola secuencia. El ruido permitido, o sea,
picos de otros nucleótidos máximo 10%. Si tienes más de 10% es una porquería. O es un SNP y tienes algo que es heterocigoto. Cuando son picos traslapados, pero se te repite en el sentido y en el antisentido, puedes sospechar que estás viendo un heterocigoto para este punto, para este nucleótido. Pero, finalmente, en la última década aparecieron los secuenciadores de última generación. O sea, aquí generas clústeres, ¿sí? Tienes un portaobjetos y tienes 8 canaletas. Y generas, le pones adaptadores a tu fragmento de ADN o a tu cDNA y lo fijas y generas clústeres enriquecidos para cada uno de esos fragmentos. Y secuencias cada uno de ellos. Si entonces pasas primero para DD para G, ¿no? Y encuentras que en el clúster 3 tienes una G. Pasas para C y encuentras que en el clúster 2 y 1, ¿no? Y sigues para G. Y así vas, ¿no? Hasta que vas ensamblando una secuencia para cada clúster. Luego el arte es, de ahí la bioinformática, ensamblarlo, ¿no? ¿Cómo le sacas información a esos bloques que pueden ir de secuencias de 400 a 20 pares de bases? A 20 nucleótidos, perdón. Entonces es un arte después ensamblar. Si vas a secuenciar un genoma de nuevo, utiliza fragmentos grandes. Si vas a ensamblar un genoma ya conocido como el del humano, puedes utilizar fragmentos pequeños. Depende de lo que vayas a hacer. Pero ¿qué pasaría si le metemos también un fluorocromo particular a cada uno de las bases? Aquí están los adaptadores, ¿no? En cada clúster. Pues ahora podemos secuenciar todo a la vez, ¿no? Y esta es una canaleta de las 8 que hay en tu portaobjetos para secuenciar. Y haces una lectura de cada uno de estos, ¿no? Requieres de una bioinformática un poquito pesada. Por ejemplo, aquí en este clúster tenías para T, tenías para G, tenías para C, para T, etc. Y vas generando una secuencia. Vamos a agarrar otro clúster. En este otro tenías T, 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 hasta que al final una G y luego una T. Si solo quieres caracterizar un gen, no utilices esto, ¿verdad? No vas a gastar tanto dinero porque aquí te genera de 400, de 100 miles a millones de lecturas. Ahorita con los nuevos secuenciadores Sanger, 96 lecturas, o lo puedes hacer a pie, ¿no? Yo llegué a hacerlo en la maestría y reveladas con reactividad. No era bonito, ¿eh? Al final te tenías que pasar el Geiger y cada cierto tiempo leían tu medidor, ¿no? A ver a cuánta reactividad habías estado expuesto. Pero el pasado es prólogo y tenemos ya esas tecnologías, ¿no? ¿Qué es lo que quieres contestar? ¿Cuáles son las mejores herramientas para contestar esa pregunta? ¿Sí? Bueno, ¿a qué se ha llegado? Imagínense poderlo analizar en el desarrollo. Han llegado a separar hasta 100,000 células. Y de cada célula individual, de estas 100,000, extraer el RNA, amplificarlo y secuenciarlo. O sea, secuenciar el transcriptoma de cada una de las 100,000 células, luego ensamblarlo y contextualizarlo en el contexto de desarrollo o de cáncer. ¿Sí? Tristemente yo no tengo el presupuesto para hacer esto. Esto sí lo puedo pagar ahorita, pero de manera genérica, ¿no? Pero poderlo implementar como me gustaría, digamos, en regeneración de lumbrículos con células individuales, eso aún se sale por mucho de mi presupuesto. ¿No? Pero de que lo hacen, ¿eh? Ahora, hacia expresión, hay transcripción, hay maduración de ese transcripto, hay traducción y hay modificaciones posttraduccionales, como vamos a ver en la clase del miércoles. Y requerimos que se reconozca un factor de transcripción a una secuencia que se llaman enhancers. Y el secreto es, para generar transgénicos, es transformar. Aquí puedes transformar el cigoto, o como en el caso de C. elegans, microinyectamos en las gónadas. Todo esto son las gónadas. Justo insertamos aquí el capilar y damos el pulso e inyectamos, ¿no? De hecho, vemos cómo se inflan las gónadas cuando microinyectamos. Aquí más o menos se ve, está a punto de inflarse. Y así modificamos genéticamente. Después tenemos que romper para que se integre ese arreglo extracromosomal en los cromosomas
de C. elegans. Yo soy oceanólogo y para los oceanólogos la meca es Woods Hole. ¿Sí? ¿Usted es oceanólogo? Sí. Y así como nuestro paraíso perdido se llama Woods Hole, que es un instituto de oceanografía y está este laboratorio de biología marina. ¡Wow! ¿Y dónde la estudió? En el Senado. ¡Wow! No tenía idea. Pero tenía muy buenos amigos biólogos. Cuando coincidíamos, sobre todo una de mis mejores amigas es bióloga. Y ella me contó algo que es una biología molecular y como que me fue como encauzando por ese camino. Wow. Y ya de ahí hizo más estudios ya hacia biología molecular. Sí. ¡Wow! Luego hacia más genética y luego más desarrollo. ¡Wow! Y ya no trabaja con nada del mar. Sí, mis amigos oceanólogos me ven como mucho raro en ese contexto, ¿no? O sea, me encanta el mar, por supuesto, pero no. Bueno, tengo un organismo acuático ahorita que me estoy trabajando cuenta, pero es de agua dulce. Oh. Bueno, volviendo a clase, esto fue genial, ¿no? Primero vamos a hablar de Shimomura. Gracias a esta medusa, pudo aislar una de las proteínas más fascinantes en la biología, ¿verdad? Bueno, para mí quizás, que es la proteína verde fluorescente. O sea, existe el investigador y lo hizo al revés, fue de proteína a la secuencia genética, ¿no? Después Martin Chalfie aparece en la ecuación. Él trabajaba con C. elegans, es un típico laboratorio de C. elegans, con nuestras plaquitas de medio NGM, y este es un microscopio clásico de los 70s. Luego Leica les compró la patente y ya no hay estos, pero son peleados en la comunidad, son los microscopios Wave. ¿Qué hizo él? La figura es lo importante. Fusionó, él trabajaba con neuronas mecanosensoriales, fusionó el promotor de un gen que se llama M4, que regula la función de estas neuronas. Le fusionó GFP y le puso un 3' UTR. Lo puso en un vector, lo verificó y lo microinyectó. Por esa foto ganó un premio Nobel. Se expresa el promotor de M4 en 6 neuronas mecanosensoriales, la que percibe los estímulos mecánicos. Una que no se ve, esta otra, esas dos y esas otras dos. ¿Sí? Recordemos, este nematodo tiene solo 302 neuronas. Pero a diferencia de la hibridación in situ o de marcadores como LAC-Z, ese animal está vivo. ¿Sí? Estamos viendo in vivo la expresión del promotor del gen M4 gracias a un gen reportero. ¿Sí? Y eso creó una revolución. Este fue con un promotor paneural en todo el sistema nervioso de C. elegans. Vemos aquí el anillo nervioso, el cordón ventral, el cordón dorsal, las células asociadas a la vulva, las neuronas asociadas al ano, etcétera, ¿no? Todas sus 302 neuronas están aquí, con sus axones y sus dendritas y sus cilios sensoriales. Ahora vamos a marcar todos los núcleos. Están todos los núcleos. Los 959 núcleos somáticos los estamos viendo aquí. Aquí es un microscopio confocal. Tenemos X, Y y tenemos Z. ¿O qué tal el sistema inhibidor? El sistema GABAérgico en C. elegans, lo estamos viendo aquí. O todas las neuronas sensoriales. O vemos si hay polaridad, o sea, si hay asimetría cerebral, al igual que en el nuestro. Y sí, vemos expresión de una sola neurona sensorial, tiene pares, digamos, ACE, izquierda y derecha. Vemos esto también, ¿no? Pero un color era aburrido y apareció 100 y generó todo el repertorio del arco iris este investigador gracias a la ingeniería de proteínas. Partíamos de la verde, ¿no? De GFP, ahora tenemos cian y tenemos muchas otras variantes, ¿no? ¿Qué pasa si mezclo 2 promotores y 2 proteínas reporteras? Una para mCherry, que me lo pinta de rojo, y una para GFP. Lo puedo ver aquí. O mezclo 4, ¿no? Y lo ensamblo, como vemos aquí. O acá. Y están vivos estos animales, ¿no? O puedo ver cuándo se empieza a expresar, por ejemplo, este que es exclusivo del sistema nervioso, fusione el promotor con GFP y vemos la expresión en lo que va a ser el precursor del sistema nervioso en C. elegans.
en etapas tempranas del desarrollo. ¿Qué más puedo hacer? Buscar enhancers. Si hay tiempo, lo buscamos en clase, ¿no? Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Podemos buscar secuencias regulatorias para, por ejemplo, este gen que codifica, CB1, codifica para el receptor cannabinoide. Ya sabemos cuándo se activa, ¿no? Y le fusionamos una proteína reportera, una roja, como mCherry. Microinyectamos y vemos expresión justo en el palio de este pesebra y en los bulbos olfativos. Entonces, o podemos marcar sinapsis en vivo. Podemos decir de esta región a esta región, del cordón ventral de la BD9 a la BD11. A diferencia de nuestras sinapsis, que son en términos, en Seligan son en pasant, o sea, a lo largo del axón. Por eso, si marcamos moléculas sinápticas, podemos ver como puntos a lo largo del axón, ¿no? Como vemos aquí. Buscar mutantes donde tengan defectos en la formación del sinapsis. Todo esto se llama optogenética, o ver todo el rainbow del pesebra, o soñar con hacer el conectoma de un ratón, o qué tal mejor de este otro organismo. ¿Sí? Imagínense poder tener el conectoma del humano, que ese es ahorita el proyecto que están arrancando en varios institutos. Cuando usamos un microscopio, ¿sí? ¿Cómo es? Tenemos un solo haz de luz, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de un haz usamos una hoja de luz? Es mejor todo como sin sombras. Exacto, tendrías toda la visión del plano, ¿no? Y es lo que vemos aquí. Aquí podemos ver, gracias al microscopio de hoja de luz, vemos todo este panorama de un embrión de Drosophila. Vamos viendo todas sus mitosis a lo largo del desarrollo. ¿Sí? Y bueno, esos microscopios son carísimos, pero afortunadamente ya tenemos uno hecho en México. En CICESE, que es un centro CONACYT, Roche y Jacob hicieron uno en casa, ¿sí? No es el típico microscopio que tenemos aquí, ¿no? Con el cuerpo y todo, con los macros, cromatina, etc. No, aquí no. Aquí es la típica mesa con los distintos tipos de láser y las lentes y espejos, pero ya tenemos aquí, este es hecho en México. Lo que estamos viendo es microscopía de hoja de luz, ¿sí? de tecnología mexicana. Y nosotros, al estar en academia, lo podemos usar de manera gratuita. Ya le pusieron los 3 filtros, ¿sí? Para verde, o GFP o fluoresceína, para rojo como rodamina, y para azul, como DAPI o Hodge. Entonces, bueno, a mí me da orgullo, ¿no? Porque fue trabajo de esos investigadores, son muy buena gente además, ¿no? Hablábamos de la GFP, ¿verdad? ¿Qué pasaría si separo el N terminal y el C terminal de la GFP? Lo pongo en secuencia y le fusiono una proteína y le fusiono otra proteína, una para el N terminal y otra para el C terminal. Yo quiero ver si la proteína azul y la roja interaccionan físicamente en ese tejido, en esa célula. Si sí interaccionan, van a ser tan juntas que van a permitir reconstituir a la GFP. O sea, el N terminal y el C terminal van a ser tan juntos también que van a reconstituirse y van a ser una GFP funcional. Se va a pintar de verde cuando hay interacción física entre las proteínas roja y azul. Puedo verificar, por ejemplo, aquí creo que son IFAs, vemos interacción física, ven, aquí NOXR y BMA están interaccionando físicamente justo en la región anterior al, ¿cómo se llama? Spencer Corper, ¿no? Justo ahí, y vemos interacción física, ¿sí? Porque son 2 cachos, era N terminal y C terminal, pero ahora están tan cerca, gracias a la interacción física de las 2 proteínas, que me permite ver interacción de proteínas in vivo.
¿Qué es un camaleón? O sea, si pensamos en un camaleón, ¿en qué pensamos? ¿Qué puede hacer? Cambia de color. Cambia de color. Aquí tenemos una proteína camaleón. ¿Cómo lo hicieron? Pusieron una que va hacia lo azul, la CFP, y una que va hacia lo amarillo y rojo, la YFP, y la asociaron calmodulina, una proteína sensora de calcio. Cuando una neurona o una célula se excita, se despolariza e incrementa sus niveles de calcio. ¿Qué va a hacer? Cambia el estado conformacional de la calmodulina en presencia de calcio. ¿Qué va a pasar? Cuando no haya calcio, cuando no esté excitada esa neurona, cuando no esté activa, cuando no esté despolarizada, nosotros vamos a emitir, pero a excitar a 442 nanómetros, y camaleón va a emitir a 480. Se va a ver azul esa célula. En cambio, cuando se excite esa célula, cuando se despolarice, vamos a excitar a 442, pero ya no va a emitir a 480, ahora va a emitir a 530, va a cambiar de color. Podemos ver la activación de la célula en vivo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, que estamos haciendo unas neuronas sensoras de oxígeno, ¿qué poníamos? Poníamos un cubreobjetos, una camita de agar, al gusano y la camarita. Inyectábamos 21 y 7% de oxígeno. Activábamos, inhibíamos. Activamos, va hacia lo amarillo. Inhibíamos, se cae en lo azul. Activábamos, va hacia lo amarillo rojo. Inhibíamos, se cae en lo azul. Estamos viendo unos mutantes que no pueden responder o sensar oxígeno. ¿Sí? Igual, músculo igual es excitable, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí movimiento de la faringe en el nematodo. Ahora, de esta microalga y de esta arquea se aislaron dos proteínas, las rodopsinas de canal y las alorodopsinas. Esta, con los azules, se activa y eso despolariza a la célula, o sea, la activa. Con los amarillas, se activa la alorodopsina y con esta inhibe a la célula, la hiperpolariza. ¿Sí? Entonces, para activar, rodopsina de canal con luz azul, para inhibir a la rodopsina con luz amarilla. Y podemos jugar con un nematodo. ¿Sí? Eso lo estaban usando para intentar como curar ceguera y estaban haciendo también como para controlar redes neuronales puntualmente al activar y desactivar Sí. cierto grupo de neuronas con láser, ¿no? Exacto. Sí, o sea, el sueño es eventualmente, ¿qué tanto lo podríamos llevar a... Lo hago grande aquí. ¿Se puede ver? Sí, sí, se ve. Sí. Ok. Vamos a activar con luz azul, vamos a inhibir con luz amarilla. Un circuito de escape. Al activarlo, vamos a inducir escape en C. elegans. Y al ponerle luz amarilla, vamos a inhibir ese escape. Va avanzando hacia adelante, es región anterior, región posterior. ¿Sí? Aquí está la vulva, aquí está la faringe. Luz azul, inducimos respuesta de escape, porque activamos el circuito que regula el escape en C. elegans. Luz amarilla, vamos a bloquear esa respuesta. Vamos a hacer que vuelva otra vez a ir hacia adelante. Vamos a hacerlo otra vez. Todo esto es optogenética. Luz azul, inducimos respuesta de escape. Suficiente. Luz amarilla, bloqueamos esta respuesta. ¿Sí? Aquí vamos a bloquear el circuito de lado con luz amarilla. Ya no se mueve. Y otra vez. ¿Sí? Entonces, no sé qué opinan de todo esto. Está muy loco. Pero todo esto es implementable. O sea, todo esto, de verdad, ¿sí me creen cuando les digo que es sencillo de hacer? Más o menos, porque luego a veces
como que sí hay unos conceptos que siento que ya debería de saber o ya no me acuerdo y como que me cuesta más trabajo entender eso, pero pues es más como de que yo repase o así. Pero en sí el tema está muy interesante. Nada, es un favor. Eso debería de saber, mejor no usarlo, ¿no? Todos, en general, no sabemos mucho, ¿verdad? Yo me incluyo. Entonces, más bien, estamos todos en un proceso de aprender. No tienen idea lo que yo aprendo gracias a ustedes, ¿eh? O sea, el aprendizaje es recíproco, ¿sí? Entonces, todos nos ayudamos aquí, ¿no? Entonces, justo como decías, Lucía, el chiste es, o el sueño guajiro es, ¿a quién querrán extrapolarlo? Pues según yo ya lo estaban trabajando en ratones y ya lo estaban tratando de explorar en humanos para curar como cosas como ceguera, que ponían esta proteína fotosensible del alga verde en Sí. no me acuerdo si es la córnea o la retina del ojo humano y que ya estaban intentando como curar ceguera total y ya empezaban a percibir como haces de luz, todavía no nítidamente, pero ya eran al menos fotosensibles. Sí, hay muchísima inversión en ese tipo de investigación por las implicaciones médicas que tiene. Entonces, pero bueno, todo eso es optogenética. ¿Cuál es la base? Partimos del gen y lo manipulamos por luz. Si me lo aceptan, fue muy simplista. Todo empezó gracias a GFP, gracias a que Shimomura encontró a esta proteína verde fluorescente, a que la pudo expresar in vivo Chalfi y a que la pudo modificar por ingeniería de proteínas 100 y generar ese repertorio. Entonces, esto ha sido hasta la fecha una línea de investigación también muy intensa. Y la ventaja es que en la academia todo esto es gratis para nosotros, ¿eh? O sea, podemos jugar con todos estos recursos. Y ya para terminar, sé que ha sido un poco cansado, ya arrancamos expresión genética diferencial el miércoles, lunes de clase, podemos descansar, ¿sí? ¿O no? Miren el concepto de organoide. Hablamos de Yamanaka y de cómo indujo de una célula somática a un estado pluripotencial. Las células germinales pluripotenciales inducidas. Pero ahora podemos jugar, ¿no? Ahora podemos ir al revés. Podemos regresarlo. Ya lo desdiferenciaste. Ahora, ¿en qué lo quieres diferenciar? Y podemos evitar el problema. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con si una persona se le requiere hacer una transferencia de órgano? ¿En qué pensamos primero? Lo más como preocupante. Exacto, ¿no? ¿Qué pasaría si esto vino de las mismas células del individuo? No lo rechaza. Exacto, ya no tendríamos ese problema, ¿no? Entonces, poder generar esos cambios. Imagínense combinar esto con CRISPR-Cas. Si hubiera cierto tipo de cambios a nivel genético en cierto tipo de tejido, podríamos generar las IPSCs. Esas son modificables genéticamente por recombinación homóloga, como platicamos hace ratito, hacer ese cambio, o por CRISPR-Cas también, y luego proliferar estas células y llevarlas a un estado de organoide. ¿Suena muy, muy loco o podría funcionar? Pues con mucha investigación, trabajo y presupuesto, igual y sí podría funcionar. Y créeme que la parte de mucho presupuesto sí está, ¿eh? En serio, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, esta historia. Partimos de los IPSCs, ¿no? Células germinales pluripotenciales inducidas, en humano, por supuesto. Le adicionamos activina, luego hablamos de TGF-beta, yo espero que en la clase del viernes próximo. Y en 3 días revisamos. Esto es aún un crecimiento de 2D, ¿no? Y vemos ya expresión de SOX17, FOXA2, perfecto, palomita. Ahora adicionamos en la fórmula Win3A y FGF. Es que vamos a hablar otra vez en la clase del viernes próximo. Y en 4 días verificamos y ya vemos que da positivo para CDX2. Ahora, de 2D vamos a 3D. Se utilizan botellas especiales. Separamos
y generamos, ahora sí, esa transferencia. Lo hicimos con esos tres factores y en un mes ya tenemos un organoide intestinal. ¿Sí? Ahora ven esta situación. Se ha generado un organoide cerebral. Y ven este corte, cerebro, organoide, cerebral. Vean la similitud. Hay una pregunta, pero dime. Esa puede ser como la forma, una forma que hagan tejido de diferentes órganos. Exacto, ¿sí? Entonces que en un futuro se pueda reemplazar este tejido a través de técnicas derivadas de organoides. Súper mejor porque, bueno, yo había visto eso de que usaban como neuronas, bueno, células fetales, como que las trasplantaban al cerebro de personas que tenían ah, como, como lesionadas ciertas partes del cerebro. Más que nada, sí, ya hay como terapia celular, como bien dices, con células troncales, y más, por ejemplo, hacia enfermedades degenerativas en ojo. Y una parte muy moralista de mí era como de, no, van a usar bebés fetos para... No, porque eso ya no es así, ¿no? Porque ya tenemos toda esta tecnología, ¿sí? O sea, nosotros, como vimos al principio de este tema, hablábamos de las células iPSCs, ¿no? Ya se pueden inducir. Ya podemos tener como esta biblioteca de células germinales. Es más, incluso del mismo individuo. Nada más que yo, aquí no es por moralista, ¿no? Pero veo más sensato que se utilice en un adulto mayor ese tipo de tecnología que en un chavo. Porque al final dices, le estás poniendo células germinales, ¿no? Seguramente tienen cierto potencial proliferativo. ¿Qué va a pasar en 10 años? Podría ser que proliferen de más y desencadenen un cáncer. Exacto, en cambio, digo, es juicio de valor, ¿no? Siendo sensatos, desde mi perspectiva, es mi punto de vista, eso no tiene nada que ver con ciencia, ¿no? Veo más sensato en alguien ya más grande, mucho más grande, que en alguien joven. Que tal vez no llegue a sus 10 años. Exacto, sí. O sea que vas a solucionar esta situación sin generar otras. Esto no es absoluto, ese solo es un punto de vista y es mi punto de vista. ¿Eh? Además, lo que menos quiero es que todos tengan mi punto de vista, ¿no? Al contrario. ¿Sí? Bueno, eso lleva a una pregunta. ¿Y este organoide cerebral será consciente? Sí, esa es una muy buena pregunta. Uno de los líderes de estudios de la conciencia, que fue el último colaborador de Francis Crick. Francis Crick tuvo 3 colaboradores: James Watson, doble hélice; Sidney Brenner, código genético teórico; y Christoph Koch. Después se fue a estudiar conciencia. Se mudó a San Diego y estudió conciencia con Christoph Koch. Su respuesta de Christoph Koch es no, porque no tiene integración sensorial este organoide. Es gracias a esta integración sensorial que tenemos nosotros que nos puede llevar a un estado de conciencia. Y bueno, pero de qué es fascinante, yo no lo puedo negar. ¿Eh? O sea, generas las IPSs, como contabas, y así, y luego generas estos organoides, lo llevas al neuroectodermo, a neuroepitelio y finalmente a tejido cerebral. ¿Cómo se ve? Ya no es la típica placa. Ahora tienes estas botellas y ven, cada uno de estos es un organoide. ¿Y Lo que eso sí, por qué significa? ¿sí? El potencial que tiene. La pregunta es, ¿el organoide va a desplazar al organismo modelo? Yo pienso que no. Por lo mismo, porque el organismo modelo tiene a todos los tejidos a la vez, ¿no? Tiene toda esta integración también. Pero qué tal que pusieran un organoide en un humanoide de inteligencia artificial, ya hay extinción de la raza humana.
Los robots nos dominan No. psicomatriz. Eso no tengo conocimiento para poder argumentar al respecto, ¿no? Pero hacia lo otro, creo que hacia contestar preguntas, ambos estrategias pueden ser muy buenas. Y bueno, eso solo es un collage, ¿no? Fue solo como muy por encima lo que las técnicas que se están utilizando en las áreas que estamos viendo ahorita. Nada más. Y si quieren, terminamos aquí. Y platicamos de esos primers a principios de la clase del miércoles, porque el lunes no hay clase. ¿Está bien? Sí, está ¿Hay bien. alguna pregunta o un comentario ahorita antes de irnos? Solo que si nos podría mandar esta presentación ya para revisarla de nuevo en el fin de semana. Sí, y ya pongo orden a mi intento de subirlas como YouTube, ¿no? ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. A todos, que estén muy bien. Gracias, Gracias, igualmente. profe. Gracias. Gracias, Fausto. Recording